Entonces, eh, hoy esta clase pues es la continuación de la unidad sobre la introducción a teoría de conjuntos, pues que habíamos dejado pendiente antes del proceso de evaluación de los temas correspondientes a proposiciones, enunciados y predicados, ¿no? Bueno, entonces ya se hablaron algunas propiedades y definiciones sobre la introducción a teoría de conjuntos. Entre ellas, recordando un poco, pues algunas que son importantes recordar, ¿no? Entre ellas, pues, cuando tenemos dos conjuntos, la igualdad, esto implica a que A está contenido en B y a su vez B está contenido en A, ¿no? A su vez, la relación de contenencia entre dos conjuntos significa que para todo X, tal que X está en A, entonces X está en B, ¿no? Esa es la contenencia y son propiedades que ya las habíamos analizado previamente y que también incluso alcanzamos a analizar, aparte de otras propiedades, operaciones, ¿no? Entre conjuntos. Habíamos hablado de la intersección entre dos conjuntos, habíamos hablado de la diferencia entre dos conjuntos, de la diferencia simétrica entre dos conjuntos y culminamos también con la unión, ¿no? Con la unión fueron las antes que de la diferencia pues estaba la unión, pero en sí hablamos de estas tres operaciones con sus propiedades también y se hicieron algunas demostraciones, ¿no? Teniendo en cuenta las relaciones anteriores. Bueno, en ese sentido todavía nos falta hablar de una operación más, ¿no? Y de otras propiedades matemáticas. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar de lo que es el conjunto vacío. El cual ya hemos utilizado, ¿no? Ya lo hemos utilizado, este símbolo, para definir un conjunto vacío, un conjunto que no tiene elementos. No hay elementos, pero acá en teoría de conjuntos, pues hay unas relaciones matemáticas y propiedades que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, si A y B no tienen elementos comunes, vamos a empezar con la definición de dos conjuntos, ¿no? Si A y B no tienen elementos comunes, entonces el conjunto dado por la operación A intersección B también va a carecer de elementos, ¿no? No va a tener elementos la intersección. Esto a su vez, ¿qué significa? Que la intersección de estos dos conjuntos es otro conjunto, el cual es precisamente el conjunto vacío, ¿no? La intersección. Generalmente yo trato de hacer esa como si fuese una N, no es una herradura, ¿no? A intersección B es en este caso igual a vacío. Bueno, entonces ¿qué más podemos tener en cuenta aquí, ¿no? Otra relación matemática importante para este aspecto es que cuando definimos un conjunto de esta forma, vamos a tomar el conjunto A cuando utilizamos
la definición por comprensión, es decir, el conjunto A definido por los X, tal que X pertenecen a un conjunto, tienen una característica especial de un conjunto B y además comparten una propiedad, ¿no? La condición P de X, en este caso, no satisfecha por ningún elemento de B, entonces el conjunto A va a carecer de elementos, ¿no? Si llegado al caso, es decir, si el X, ¿no?, que pertenece a B no satisface la propiedad P de X, entonces en este caso se dice que el conjunto A va a carecer de elementos, porque todos los elementos que están en A, aparte de estar en un conjunto B externo, tienen que cumplir con una propiedad dada, ¿no? Si los elementos están en B, pero no cumplen con esa propiedad, entonces A, como está definido a partir de esta conjunción, entonces si no hay elementos que cumplan estas dos condiciones, entonces A va a ser precisamente el conjunto vacío, ¿ya? A va a ser el conjunto vacío. Bueno, noten que acá yo lo he simbolizado vacío entre llaves. Hay algunos libros que son muy estrictos y para hablar del conjunto vacío siguen utilizando las llaves y el símbolo dentro de las llaves. Pero hay otros que simplemente se evitan las llaves y lo igualan a vacío. Entonces, eso depende del autor, eso depende también de la aclaración que se haga. Entonces nosotros vamos a seguir utilizando simplemente el símbolo de vacío y lo vamos a entender como dicho conjunto, ¿no? Como el conjunto vacío. Entonces, para mirar esto un poco más particular, un ejemplo de un conjunto vacío que se defina por comprensión, por ejemplo, podría ser este, A igual a X, tal que X es un número real, ¿ja?, cuyo cuadrado es negativo, cuyo cuadrado es negativo. Bueno, en ocasiones a veces las propiedades se suelen escribir en lenguaje usual, normal, o en ocasiones todo esto se puede escribir en lenguaje matemático, ¿no? Si yo lo quisiera escribir en lenguaje matemático, nos quedaría X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, es un número real, y su cuadrado es negativo, ¿ya? Resulta que si nosotros nos vamos al conjunto de los números reales, ¿no?, y cualquier número real lo elevamos al cuadrado, pues es obvio que dentro de este mismo conjunto su resultado va a ser siempre un número positivo o cero. Nunca va a ser negativo. Esto debido a que el número se está multiplicando por sí mismo y por lo tanto, si el número es negativo, va a ser positivo. Propiedad matemática de los signos, ¿no? Entonces, si queremos encontrar los elementos que componen A, nunca vamos a encontrar un número real que elevado al cuadrado me dé negativo. Nunca. Entonces, este es un ejemplo de un conjunto que no cumple con alguna de las dos propiedades. Es decir, si no cumple con alguna de las dos, obviamente con las dos, pues va a ser vacío. Sabemos que la conjunción solamente será verdadera cuando las dos sean verdaderas. Si una de las dos no lo es, entonces el conjunto A carece de elementos y por lo tanto A es igual a vacío, ¿no? Ahora, si fuese lo contrario, sea A el conjunto conformado por aquellos números reales que elevados al cuadrado sean mayor o igual a 0, pues entonces sabemos que ese conjunto A es diferente de vacío porque va a tener infinitos
elementos, ¿no? Por no decir el conjunto de los reales positivos, ¿no? Entonces, lo contrario a esto, lo opuesto a esta propiedad, sí existe, ¿no? Resulta que si nosotros tenemos un real y lo elevamos al cuadrado, siempre nos va a dar un número positivo, y si ese número es 0, pues lo elevamos al cuadrado, va a ser el mismo 0. Propiedades matemáticas, pero en este caso, entonces es un ejemplo de un conjunto vacío si está definido por comprensión y no cumple una de las dos propiedades, entonces A carece de elementos. A es el conjunto vacío, ¿no? Bueno, otra definición también importante que vamos a tener en cuenta aquí, ¿no? Dos conjuntos A y B, A y B, si son iguales a vacío, pues es obvio que A entonces es igual a B, ¿no? Es una propiedad muy evidente, pero hay libros que la consideran también, ¿no? Y se puede, obviamente, también demostrar, aunque su demostración es muy sencilla, pero es algo que se puede mirar también como evidente, ¿no? Es decir, si dos conjuntos son vacíos, los dos conjuntos necesariamente van a ser iguales, ¿no? ¿Ah? Porque si no lo son, si tomamos por reducción al absurdo lo contrario de la tesis, ¿no? Es decir, si son diferentes, entonces esto que significa que por lo menos, o sea, que existe un X que está en un conjunto y ese X no está en el otro conjunto. Pero, si tomamos este caso, estamos diciendo que A tiene elementos, pero nosotros estamos afirmando que A es igual a vacío. Luego, A no puede tener elementos, ¿ya? Y entonces aquí hay una contradicción, reducción al absurdo, hay un absurdo. Entonces significa que A no puede ser diferente de B, necesariamente A debe ser igual a B, ¿no? Y lo mismo si tomar un elemento en B, pero ese elemento no está en A, ¿no? Entonces es algo evidente, pero constituye también un teorema que se puede demostrar, ¿no? Si dos conjuntos son vacíos, obviamente los dos conjuntos van a ser iguales, pues obvio porque los dos son vacíos. Pero miren que tiene una demostración supremamente sencilla por reducción al absurdo, ¿no? Bueno, hay un teorema importante aquí también. Bueno, el anterior nos dice que los conjuntos vacíos seguirán siendo vacíos e iguales entre ellos, ¿no? Teorema especial. El conjunto vacío bueno, aquí está tildado, es subconjunto, esta es una propiedad muy importante, ¿no? Es subconjunto de cualquier conjunto, es decir, vacío siempre va a estar contenido en cualquier conjunto A, ¿ya? Siempre va a estar contenido en cualquier conjunto A. Obviamente va a estar contenido en el mismo también, ¿no? Eso es evidente, pues porque vacío es igual a vacío. Pero si un conjunto no es vacío, ¿ya? Vacío va a ser un subconjunto de él. Suena raro, pero es una propiedad importante en matemáticas y es una propiedad también que es un teorema, una propiedad es un teorema que se puede demostrar, ¿no? Igual, muchas de las demostraciones en matemáticas suelen ser más inmediatas cuando aplicamos el proceso de demostración indirecta por contradicción o por reducción al absurdo, ¿no? Por reducción al absurdo. Entonces,
Este teorema nos quiere decir que el vacío va a ser un subconjunto de cualquier conjunto A. De cualquier conjunto A. ¿Ya? Entonces, demostramos esto por reducción al absurdo. Es decir, tomando lo contrario, asumiendo que lo contrario es verdadero. Entonces, vamos a suponer que vacío, ¿ya?, no está contenido en A. ¿Ya? Suponemos que vacío no está contenido en A. La negación de esto, ¿no?, por reducción al absurdo. Y seguramente vamos a llegar a una contradicción. Si vacío no está contenido en A, por definición de no contenencia, ¿no?, recuerden que una parte aquí, si A no está contenido en B, esto sí, solo si esto implica, ¿no?, negación, implica que existe un X que está en A, pero, aquí es con I, existe que hay un elemento, por lo menos uno que está en A, y ese X no está en B, ¿no? Esa es la no contenencia, o sea, hay por lo menos un elemento que está por fuera. Está en A, pero no está en B. Bueno, teniendo en cuenta esa definición, entonces, si vacío no está contenido en A, volvemos y utilizamos esta. Por lo menos existe un X que está en vacío y ese X, perdón, aquí es 9, y ese X no está en A. Y aquí viene el proceso de reducción al absurdo. Pero vacío no tiene elementos. Y aquí estamos diciendo que por lo menos hay un elemento en vacío, pero por definición el conjunto vacío no tiene elementos. Y entonces aquí lo que tenemos es una contradicción a la definición de un conjunto vacío. Llegamos a una contradicción, a un absurdo, eso se llama reducción al absurdo, ya, inmediata aquí, cuando aplicamos una propiedad, miren, estamos aplicando aquí una propiedad, pero al aplicar esa propiedad resulta que llegamos a un absurdo, a una contradicción. Luego, esta de aquí es falsa, mientras que la de acá va a ser verdadera. Luego se demuestra el teorema. Luego se demuestra el teorema, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a una contradicción, inmediatamente queda demostrado el teorema porque asumimos que esta conclusión es verdadera. No le queda más que ser verdadera, puesto que su contraria es falsa, ¿no? Eso es reducción al absurdo y lo vamos a utilizar bastante aquí en estas demostraciones, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Y más adelante voy a hablar de lo que es el conjunto partes de un conjunto, y ahí también va a estar involucrado el conjunto vacío, ¿no? Es una parte de un conjunto cualquiera. Bueno. Y una propiedad importante, ¿no?, que ya también en algún momento lo mencioné, es que dos conjuntos que no tienen elementos comunes, o sea, esto es, la intersección es vacía, ¿ya?, se llaman conjuntos, este es un nombre especial también, disjuntos, ¿ya? Se llaman conjuntos disjuntos. Y pues lo cual también se puede escribir de manera más formal, ¿no?, de esta manera. A y B son conjuntos disjuntos si y solamente si, o si y solo si, A intersección B es igual a vacío.
Bueno, esto es un sí, solo sí, es una equivalencia, ¿no? Si A intersección B es igual a vacío, entonces A y B son conjuntos disjuntos, y si A y B son conjuntos disjuntos, entonces concluimos que la intersección va a ser vacía. Una propiedad muy importante que se trabaja también en teoría de la probabilidad, ¿no? Para hablar de probabilidades de eventos excluyentes, ¿no? ¿no? Disjuntos o excluyentes también son sinónimos acá en matemáticas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar, nos falta todavía hablar de una operación, también está dentro de las operaciones, y que ya se trabajó también en proposiciones, ¿no? Lo que es el complemento de un conjunto, pero para poder hablar del complemento de un conjunto, que en proposiciones no va a ser más que la negación, ¿ya? No va a ser más que la negación. Acá pues va a ser en conjuntos el complemento, pero primero debemos definir lo que es el conjunto universal. El conjunto universal. Algo que también de manera implícita y que incluso yo lo he mencionado, ya se había trabajado, ¿no? Lo que es el conjunto universal. Ya también se consolidó esta definición en los predicados. Debe haber un dominio, ¿no? Y es lo mismo. Entonces resulta que acá también los conjuntos que nosotros definimos van a estar dentro de un conjunto universal. Va a haber siempre un conjunto que los contenga. Va a haber un universo, ¿no? ¿Qué les da el sentido a esos conjuntos? Entonces, ese conjunto es el conjunto universal y se simboliza con la letra U, ¿ya? U mayúscula. Esa es la notación normal. Ahora, centrando más hacia las aplicaciones, ese conjunto universal se lo va a utilizar bastante también, lo repito, en teoría de la probabilidad, cuando se calcule la probabilidad, y especialmente, no tanto cuando se calcule, sino cuando se defina la probabilidad, ¿no? ¿Ya? Que es una medida. Pero para definirse, se necesita haber definido lo que es un espacio muestral. Entonces, en teoría de la probabilidad, ese conjunto universal allá se va a llamar un EM, un espacio muestral, y en algunos libros también lo van a definir, simbolizar con omega, ¿no? Es un espacio muestral. Cuando ustedes entren a estudiar teoría de la probabilidad, les van a hablar de estos conceptos y principalmente de lo que es un espacio muestral o de un universo, ¿ya? Bueno, entonces, basándonos en esta definición de espacio muestral, solo para poder comprender mejor lo que es el complemento de un conjunto, voy a utilizar este campo, ¿no? De la probabilidad, lo que es un espacio muestral. Entonces, como sabemos, la probabilidad pues nace del análisis de eventos que son azarosos, de experimentos azarosos, o sea que tienen la característica de azar, como los juegos de azar, por ejemplo. Entonces, centrémonos en eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, lanzamos un dado. Este es un experimento azaroso, puesto que sus resultados no podemos decir exactamente qué es lo que va a caer, ¿no? O sea, sabemos que va a haber unos resultados, pero no podemos decir qué exactamente caerá. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser azarosos. Entonces, cuando lanzamos un dado, va a haber un conjunto de resultados. Ese conjunto de resultados, pues es un espacio muestral. Se va a conocer. Si bien son puntos los que caen, pero nosotros los simbolizamos con números. Puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, o 6 puntos, ¿no? En cada cara. El dado pues es una figura geométrica, es un cubo, tiene 6 caras y en cada cara pues hay unos puntos que representan números.
Bueno, entonces para este ejemplo de azar, este sería realmente un conjunto universal. Y los resultados que aparezcan, ¿no? Cuando lanzamos un dado, cuando lanzamos un par de dados, bueno, y ahí va a cambiar el espacio muestral. En este caso estoy en un dado nada más, cuando se lanza un dado. Entonces, cualquiera de los resultados, ¿ya? Se conoce como un subconjunto de este espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si al lanzar el dado nos cae el 1, entonces este es un conjunto unitario, pero es un subconjunto del espacio muestral. Esto en teoría de la probabilidad se llama evento. Es un evento. Y eso que evento también tiene una definición desde sigmas álgebras, ¿no? Bueno, cosa que también ya se analizará también en su momento, ¿no? Si es que miran un buen curso pues, de teoría de la probabilidad. Entonces, ahora yo puedo definir subconjuntos diferentes, no solamente aquellos que surgen del lanzamiento de un dado, sino también puedo formular otro tipo de eventos, ¿no? Que pueden estar conformados por estos resultados, es decir, el evento de que salga un número par. Entonces puede ser 2, 4 y 6. El evento de que salga un número impar, 1, 3, 5. ¿Ya? Entonces también son eventos diferentes que tienen la característica también del azar, pero que se formulan, ¿ya? Teniendo en cuenta otras acciones matemáticas allí, ¿no? Bueno, dice, también son eventos y todos ellos son subconjuntos del espacio muestral. Como pueden ver, estos tres elementos van a estar acá, igualmente estos tres, ¿no? Van a ser siempre subconjuntos. Ahora, para hablar de lo que nos interesa en este caso, de lo que es entonces el complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? De forma simbólica, vamos a anotar el complemento con una barrita encima. Hay algunos libros que utilizan A supra C, hay otros libros que utilizan A', ¿ya? Y así creo que hay algunas notaciones, pero las dos más comunes son estas. La más común es A supra C, significa complemento de un conjunto. Pero lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Con la barra encima, para trabajarlo mejor así. Pero pilas que de pronto esta notación también se va a utilizar en análisis matemático cuando le hablan de adherencia de un conjunto, y si estamos en el campo de la geometría, pues esto va a ser, puedes notar de pronto un segmento, ¿no? Aunque en geometría pues la notación de un segmento siempre debe ir con dos valores que notan los puntos, ¿no? Entonces no va a ser muy usual la barra con una sola letra mayúscula en geometría. La barra en geometría debe estar acompañada siempre de dos letras que simbolizan a dos puntos, ¿ya? Bueno, acá seguimos utilizando la notación de la barra y como estamos en introducción a teoría de conjuntos, pues va a definir el complemento, ¿no? Recuerden que también puede ser esta notación, es muy común, pero nosotros vamos a utilizar esta. Entonces, ahora bien, ¿quién es el complemento de, para nuestro ejemplo, ¿no? Para nuestro ejemplo, ¿quién es el complemento de A? Entonces, A es 1, así lo definimos. El complemento del conjunto A se define de esta manera, va a ser el universal menos A. O sea, vamos a definirlo mediante la diferencia. Para este caso, entonces, el complemento va a ser el espacio muestral, que es el universal, menos A. Son los elementos que están en el espacio muestral, pero que no están en A. Palabras simples es todo lo que está por fuera de A. Y todo lo que está por fuera de A, que no es A, y miren allí la negación, es 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para nuestro caso, A complemento es 2, 3, 4, 5 y 6. De la misma manera para los demás. Entonces, el complemento es algo mucho más sencillo que las operaciones anteriores, ¿no? De calcular, son mucho más fáciles.
Entonces, para nuestro caso, el del dado, ¿quién es B complemento? Todo lo que está por fuera de B y que está en el universal. O sea, precisamente va a ser 1, 3 y 5. En este caso coincide con C, el de números impares, ¿ya? Y igualmente, pues, ¿quién es el complemento de C? Pues aquí va a ser B, ¿ya? Coincidencialmente por estas características. Pero entonces, gráficamente, ¿qué es el complemento de un conjunto? Aquí está el universal y aquí está A. Es todo lo que está por fuera de A, ¿ya? Bueno, en universal generalmente utilizamos el rectángulo. Aquí lo escribí de manera circular, no importa, pero es todo lo que está por fuera del conjunto universal. Podemos encontrar el complemento de cualquier conjunto. No hay problemas, todo, porque podemos encontrar todo lo que está por fuera del conjunto, ¿ya? Ahora bien, de aquí en adelante vamos a obviar el universo y simplemente entonces vamos a escribir a complemento, o sea, ¿quién es el complemento de B? Ya no vamos a escribir esto, simplemente todo lo que está por fuera de B, o sea, esto ya no lo vamos a escribir, ya entendemos que es todo lo que está por fuera de A. Cuando ya no referenciamos al universo, porque pueden haber otras situaciones que ya las mencionaré. Entonces, la unión, la intersección, la diferencia inclusive de dos conjuntos también van a tener su complemento. Es decir, uno se puede preguntar por quién será el complemento de una unión, quién será el complemento de una intersección, empezando por allí, quién será el complemento de una diferencia simétrica. ¿Ya? Entonces, no solamente los conjuntos unitarios, los conjuntos no unitarios, sino los conjuntos individuales ya tendrán complemento, sino también las mismas operaciones que entre ellos pueden hacer también van a tener sus complementos, pero ¿quiénes serán? Ahorita pues ya responderemos esas inquietudes. ¿Ok? Bueno, vemos esto. Y vamos avanzando para luego responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, miremos esta definición, ¿no? ¿Quién es el complemento de un conjunto, ¿no? ¿Cómo se define? Ya de forma matemática. Entonces, el complemento de un conjunto simbolizado con A barra se define como todos los X tales que X no están en A, ¿ya? ¿Y en dónde van a estar? Pues en el universal, pero no están en A, ¿ya? Así se define. Entonces, el complemento de un conjunto. Ya miramos los ejemplos. Si tenemos otros conjuntos, pues va a ser fácil encontrar quién es el complemento. Vamos a hacer un ejercicio de demostración, ¿no? Ejemplo. Entonces, probar que A menos B, ¿ya?, es igual a A intersección B complemento. Vamos a probar eso. Bueno, miren. Aquí se incluye el complemento y estamos incluyendo una operación conjuntista que ya la hemos analizado, que es la diferencia entre dos conjuntos. Resulta que la diferencia entre dos conjuntos equivale a la intersección con el complemento. Veamos su demostración. Entonces, lo primero que observamos aquí es una igualdad de conjuntos. Para poder demostrar la igualdad de conjuntos, debo demostrar dos cosas, por lo que acabé de definir al principio de esta clase, y algo que he definido anteriormente, la doble contenencia, o sea, A menos B debe estar contenido
en A intersección B complemento y debemos demostrar que A intersección B complemento debe estar contenido en A menos B. Si demostramos estas dos, demostramos entonces la igualdad. Vamos a empezar por la primera. Bueno, esto de aquí en algún momento vamos a llegar a analizar quién es la unión, quién es la intersección. Bueno, ya vamos a llegar allá. Entonces vamos con la primera. Vamos a demostrar que la diferencia está contenida en A intersección B. Bueno, entonces, ¿qué se hace, no? Para demostrar la contenencia, entonces tomamos un elemento cualquiera en A menos B, en este. Entonces, sea X cualquiera en A menos B. Es decir, matemáticamente, para no escribir esto, sea X que pertenece a A menos B. ¿Ya? Sea X que pertenece a A menos B. Entonces, si X pertenece a una diferencia, si es un elemento de la diferencia entre dos conjuntos, por definición, X pertenece a A y X no pertenece a B. Por definición de diferencia de conjuntos. ¿Ok? Bueno. Y recuerden que tenemos que llegar a intersección de complemento, ¿no? Luego, de aquí, que estamos diciendo que X entonces es un elemento de A, pero X no es un elemento de B. Es decir, X pertenece, porque aquí está la conjunción, pertenece a A intersección B complemento. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma definición de complemento. Son todos los elementos que no están en A y este X no está en B. Por lo tanto, este X está en el complemento de B. Es decir, creo que aquí hice un paso, ¿no? Si no lo puede ver allí, entonces lo puedo escribir así. ¿Esto qué implica? Implica que X pertenezca a A y X pertenezca entonces al complemento de B. Si X no está en B, entonces está en su complemento. Y esto a su vez, ¿qué significa? Que X pertenece a A intersección B complemento porque pertenece a los dos. Hemos empezado asumido que existe, bueno, que hemos tomado cualquier elemento en A menos B y hemos llegado a que ese elemento está en A intersección B complemento. Como lo estoy tomando para cualquier elemento, eso incluye todo elemento que está en este, va a estar en el de acá. Luego entonces, A menos B está contenido en A intersección B complemento. ¿Ya? Bueno, vamos con 2. Otra vez, hacemos lo mismo. Sea X cualquier elemento, y ahora vamos con lo contrario, en este, en A intersección B complemento. Debemos llegar que ese elemento está en A menos B, ¿no? Bueno, entonces hagamos el proceso. Es decir, matemáticamente ese X está en A intersección B complemento. De aquí entonces, ese X pertenece a A por definición y ese X pertenece a B complemento. ¿Ya? Esto volvemos a hacer lo mismo, implica que X está en A y si X pertenece a B complemento significa que ese X no está en B. De aquí entonces X pertenece a A intersección, perdón, no es intersección, sino la diferencia. Esto es la definición de diferencia, ¿no? La definición de diferencia, por lo tanto X pertenece a A, pero X no está en B, luego X pertenece a A menos B. ¿Por qué? Porque esta es la definición de diferencia. Y pues hemos llegado a lo que nos pedían demostrar, es decir, tomamos cualquier elemento en la intersección y hemos llegado a que ese elemento está en A menos B.
¿no? Pilas porque aquí estoy asumiendo que estoy tomando cualquier elemento. Entonces, en conclusión, A intersección B complemento está contenido en A menos B. Así, por 1 y 2, entonces A menos B es igual a A intersección B complemento, ¿no? Bueno, muy bien, ese sería entonces el proceso de demostración. Y que nos queda aquí esta propiedad, muy importante. Esta propiedad muy importante. La diferencia entre dos conjuntos ahora se puede representar utilizando la intersección y el B complemento. Esto nos ayuda bastante porque podríamos hacer algunas demostraciones que están más adelante y que tienen la diferencia entre ellas, pasar todo a intersecciones y luego trabajar sea con intersecciones, con uniones y con complementos, ¿no? Bueno, entonces, pilas, hay que irla anotando por allí en un cuadrito, esa primer propiedad, esa igualdad, ¿no? Esa igualdad, es una igualdad, es una equivalencia, en otras palabras, una equivalencia donde podemos mirar cómo la diferencia se puede expresar en términos de un complemento. Y en este caso utilizando la intersección. Otro ejemplo, otro ejercicio, ¿ya? Otro ejercicio, entonces, ¿qué nos pide? Probar que A intersección, y esta era una de las que una de las que había escrito, ¿no? A intersección B es igual a complemento de A unión complemento de B. Y que A unión B complemento es igual a A complemento unión, perdón, aquí, intersección B complemento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a mirar su proceso de demostración de estas dos propiedades, ¿no? A y B, llamémoslas así. Probemos entonces A. Primero probemos A. Bueno, entonces, ¿quién es A intersección B complemento? ¿No? ¿Cómo se define? Entonces, son los X tales que X, ¿ya? Tales que X no pertenecen a A intersección B. Esto por definición de complemento, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que no pertenezcan a la intersección, ¿no? No pertenecer a la intersección significa, o puedo volver a reescribir este conjunto como, vemos esto, como los X tal que, decir que no pertenece a la intersección equivale a decir que X no está ni en A y el X no está tampoco en B, ¿no? Aquí es con O, perdón. O sea, cuando un elemento no pertenece a la intersección, significa que no está en los dos a la vez. Y decir que no está en los dos a la vez es decir que está en el uno, que no está en el uno, o que no está en el otro, o que inclusive no está en los dos. Pueden haber cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Puede que esté en A, pero no esté en B. O puede que esté en B, pero no esté en A. O puede que no esté en ninguno de los dos. Entonces, decir que X no pertenece a la intersección significa que por lo menos no pertenece a uno de los dos conjuntos. Por lo menos no pertenece a uno de los dos conjuntos. ¿Y esto por qué se da también? Por la negación de la intersección. Es mediante la disyunción, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, como pueden mirar, esto que aquí se define, ¿ya? X no está en A o X no está en B, es decir, estamos diciendo o estamos tomando la definición de complemento de A o la definición de complemento de B. Es decir, perdón, borremos esto, aquí ya tendría que escribir los conjuntos como tal. Estamos hablando de la unión entre ¿qué? Entre el complemento de A
aquí está la disyunción, unido el complemento de B, ¿no? Y así nos quedaría esto, ¿no? Así nos quedaría la unión de los complementos, ¿no? Entonces sería una especie de un proceso de demostración de esta primera propiedad. Vamos con el B. Casi de la misma manera. Entonces tenemos que A unión B complemento se define como los X tales que, ¿ya? Tales que X no pertenecen a la unión por definición de complemento, ¿ya? Lo que significa que un elemento no está en la unión. Vemos esto. Lo que significa que un elemento no esté en la unión, ¿no? Entonces, esto significa X tales que si no está en la unión de dos conjuntos, significa como la unión reúne a todos los elementos del uno y a todos los elementos del otro, no estar en la unión significa que no está ni en A, ni tampoco, o sea con I, está en B. Necesariamente no está en ninguno de los dos conjuntos, puesto que la unión reúne a todos, ¿no? Y si no está en la unión, pues no está en ninguno de los dos. Como pueden mirar, esto significa a X que no pertenece a A intersección B, ¿no? Es decir, aquí o sea, no pertenece a aquí no lo escribí mal, ¿no? Perdón. Entonces decir que X no está en A y X no está en B, estamos utilizando la definición del complemento con la disyunción que es intersección. Entonces estamos diciendo que A complemento, intersección, B complemento, ¿no? Así nos quedaría entonces esta demostración utilizando la definición de complemento, ¿no? Bueno, y pues esto de dónde resulta también, ¿no? Esto de dónde resulta también. Pues de las leyes de Morgan, ¿ya? Que también se aplican aquí. Resulta que la intersección, ¿no? También lo hubiese podido hacer así. Resulta que la intersección se define como la conjunción de dos proposiciones, ¿no? Y si yo niego esta conjunción, esto equivale a negar P, cambia la I por O, y a negar Q, ¿ya? Y si yo niego una unión, y la unión se define con la disyunción, esto implica no P y no Q. Entonces, igual las dos también se demuestran por proposiciones, ¿no? Equivalencias proposicionales utilizando las leyes de Morgan. ¿Por qué lo puedo hacer? Pues porque la intersección se define como utilizando la conjunción, ¿no? Utilizando el y la disyunción se define utilizando, y la unión, perdón, se define utilizando la disyunción, ¿no? O sea, la O. Entonces también esto es verificable por las leyes de Morgan, ¿no? Es la negación. Bueno, entonces, ¿qué nos queda aquí? Anotar, entonces, en una tablita, aparte de la anterior, estas dos, ¿no? Muy importantes y son fáciles de recordar porque es lo mismo que proposiciones, ¿no? Las leyes de Morgan para conjuntos. Entonces, el complemento de la intersección es la unión de complementos, el complemento de la unión es la intersección de complementos, ¿no? No se olviden eso. Entonces, me va a servir también para hacer las demostraciones más adelante de forma algebraica, ¿no? Bueno, entonces ahí está la demostración de estos dos. Continuemos entonces. Hablemos de lo que es el conjunto potencia.
el conjunto potencia. Bueno, ya consolidado hasta aquí lo que es el complemento, ¿ya? El conjunto vacío también, algunas demostraciones por reducción al absurdo. Ahora, este tipo de demostraciones se utilizó la definición, ¿ya? Utilizando la conjunción, la disyunción, y quedaría consolidada pues todas las operaciones conjuntistas. Ahora vamos a hablar de esta característica especial que poseen todos los conjuntos, que es el conjunto potencia. Entonces lo definimos así: al conjunto de todos los subconjuntos, al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado, X mayúscula, ¿ya? Denotado por partes, esta es una especial, ¿no? Partes de X mayúscula, se le llama el conjunto potencia de X, se le llama el conjunto potencia de X. O también es muy común, ¿no? O también es muy común, no tildado porque puede ser cualquiera de las dos, ¿no? O el conjunto de partes de X. De partes de X, ¿ya? Conjunto potencia o conjunto de partes de X. Bueno. Entonces, vamos a mirar cómo es este proceso. Lo que nos está dando la definición, lo que nos está diciendo, es que las partes o el conjunto potencia de un conjunto cualquiera está conformado por todos sus subconjuntos, ¿ya? Por todos sus subconjuntos. Subconjuntos de un elemento, subconjuntos de dos elementos, subconjuntos de tres elementos. Depende entonces del cardinal del conjunto dado. Todo va a depender del cardinal para mirar cuántos subconjuntos puede tener. ¿Y quiénes son? Bueno, cuántos es posible, pero quiénes a veces resulta una tarea un poco engorrosa, en otras una tarea sencilla, pero si el conjunto es grande, encontrar quiénes son es algo complicado, ¿no? Y no es tan conveniente hacerlo. ¿Cuántos son? Sí va a ser fácil de calcularlo y para eso pues existen los procesos matemáticos. Entonces, miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo. Sea el conjunto A definido por A, B y C. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el conjunto partes de A? Bueno, eso es una P churrosita, ¿no? Ya, no la puedo hacer. Bueno, voy a tratar de hacerla así. Ya, un churrito acá. Partes de A, ¿quién será ese conjunto? Bueno, este conjunto tiene tres elementos, ¿ya? Y recuerden que van a ser todos los subconjuntos de un conjunto, pero hay uno, recuerde que hay uno que es subconjunto de todo y es vacío. Vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto A o de cualquier conjunto X mayúscula. Entonces, este también cuenta. Luego entonces, los conjuntos o los subconjuntos que puedo formar con estos elementos, el primero pues va a ser vacío, los otros van a ser los unitarios, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, ¿ya? Luego el conjunto A con B de dos elementos, el conjunto A con C y el conjunto B con C. Recuerden que aquí el orden, ¿no? Es el orden interesa porque
El orden no interesa porque BC es lo mismo que CB. Entonces aquí el orden no nos importa, ¿no? De ubicación, porque van a representar el mismo conjunto, ¿ya? O sea, la combinación de ellos, ¿ya? La permutación de ellos, perdón, no nos interesa, ¿ya? El orden, como vayan estas, no nos interesan porque van a seguir siendo los mismos dos elementos, ¿ya? Entonces, y el conjunto de tres elementos, que no es más que el mismo conjunto. En otras palabras, el conjunto partes de A está conformado por vacío, por A, por B, por C, que son conjuntos unitarios, por los conjuntos de dos elementos y por el mismo conjunto A. O sea que el mismo conjunto también es su conjunto de sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Podemos notar que el cardinal de A es 8, ¿no? Y pues aquí se deduce algo importante, ¿no? Que esto equivale a una potencia de 2, precisamente 2 a la 3. Y 3 es el número de elementos del conjunto A, o sea, 3 es el cardinal de A, ¿no? Y aquí podemos notar una propiedad matemática, ¿no? Que nos permite encontrar el cardinal del conjunto partes o conjunto potencia, ¿no? Entonces, nos va a interesar en muchos casos y también en probabilidad, a últimas cuentas, nos va a interesar cuántos elementos hay, ¿ya? Y no tanto quiénes son, ¿ya? Sino más bien cuántos. Entonces, podemos definir esto. ¿Listo? Podemos definir esto, ¿ya? O mejor, lo podemos escribir como un teorema. Como un teorema. Es porque esta es una ley, ¿no? Universal en matemáticas. Si el cardinal de A es igual a n, entonces el cardinal de partes de A es igual a 2 a la n. El cardinal, recuerden que el cardinal es entre las barras, no es valor absoluto, en este caso en conjuntos, es la cantidad de elementos, ¿no? El cardinal es 2 a la n. Entonces, es decir, si un conjunto tiene n elementos, pues su conjunto potencia tiene 2 a la n elementos, ¿no? ¿Ok? Bueno. La demostración de este teorema es por un método de demostración, ¿ya? Que es inducción matemática, el cual hablaré ya casi al final de este curso, ¿ya? En 2 semanitas más o menos hablaré del método de demostración por inducción matemática y entonces podremos ya demostrar este teorema, ¿no? Por inducción. Por ahora, pues no lo vamos a hacer, ¿ya? Queda pendiente cuando lleguemos allá. Seguramente recordaré este ejemplo y lo demostraremos por inducción matemática, ¿no? Inducción matemática. Bueno, entonces, por ahora simplemente asumimos este teorema verdadero sin la demostración, ¿no? Si tenemos el cardinal de un conjunto, podemos encontrar el cardinal del conjunto partes, el cual está conformado por todos los subconjuntos de un conjunto A, ¿no? Bueno, muy bien, entonces podemos concluir hasta aquí. Ya tenemos las propiedades, ya tenemos tenemos las operaciones entre conjuntos, la intersección, ¿no? La intersección, tenemos definida la unión, tenemos definida la diferencia, tenemos definida la diferencia simétrica,
que en algunos libros aparece con el triángulo. Tenemos definido el complemento de un conjunto cualquiera, ¿no? Sabemos quién es el conjunto vacío, ¿no? Las propiedades de contenencia, de igualdad, etcétera, y finalmente pues las partes de un conjunto cualquiera A o de un conjunto X, ¿no? Bueno, entonces ya podríamos hacer álgebra de conjuntos y demostrar algunos teoremas, ¿no? De la intersección, algunos teoremas de la unión. Bueno, pero eso lo haremos en la clase de lunes, ¿ya? Haremos más ejercicios, es importante que estén presentes pues para poder aclarar cualquier duda. Por ahora es ya la parte de definiciones y lo demás serían también demostraciones, pero teniendo en cuenta ya lo mencionado, especialmente lo de las operaciones conjuntistas, ¿no? Vale, entonces, para consolidar, yo hice esta tablita, perdón, yo hice esta tablita, que es importante que la tengan en cuenta, que me permite hacer un paralelo, una comparación entre lo que es la lógica proposicional, lo que son los operadores conjuntistas, ¿ya? Y lo que son las expresiones pues relacionadas relación a estas dos. Entonces, empecemos con la primera, la negación, no P. Ya sabemos que acá en conjuntos es el complemento, que lo vamos a simbolizar con A barra. Y la expresión que la relaciona es que X pertenece al complemento si solo si X no pertenece a. Miren que es la negación, ¿no? Un elemento pertenece a un complemento si ese elemento, si solo si ese elemento no pertenece al conjunto A. Está por fuera de él, no pertenece al conjunto. La conjunción, ¿no? Acá va a ser la intersección y la manera de relacionar estas dos relaciones es mediante si X pertenece a la intersección, si solo sí, pues X está en A, X está en B, como lo hemos hecho en muchas demostraciones de los ejemplos que hemos analizado. La disyunción es la unión, ¿no? Pues se define teniendo en cuenta la disyunción. La diferencia simétrica, en este caso disyunción exclusiva, ¿ya? O diferencia simétrica, miren, aquí era la disyunción exclusiva, P y no Q, o Q y no P, ¿no? Una de las dos, pero no las dos a la vez. Una de las dos, pero no las dos. Esa es la disyunción exclusiva, ¿no? Bueno, y entonces acá la definición, hemos mirado, ¿ya? A menos B o B menos A, ¿no? A menos B o B menos A. Elementos que están en uno pero no están en el otro, ¿no? O viceversa, elementos que están en el segundo o no están en el primero. Bueno, entonces esta tablita resume y me relaciona los operadores lógicos, los operadores conjuntistas y las expresiones matemáticas que los relacionan. Ya en la clase de lunes, ¿no? Haremos la clase ya virtual, ¿no? Formal. Y pues continuaremos con estos temas y ya a ver en estos días tener sus notas también. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Gracias.